Bueno, hasta acá veníamos hablando de quemadores tipo monobloque, en donde habíamos dicho que era un paquete donde ya estaba diseñado y seleccionado el ventilador y es parte del suministro del sistema de combustión. En el caso de sistemas monobloque, o en el caso a lo mejor de artefactos, es necesario a veces seleccionar un ventilador, sea para el aire de combustión o para extracción de gases de escape del sistema de combustión del artefacto. Dentro de los ventiladores existen diferentes tipos de ventiladores, diferentes funciones. Normalmente los utilizados en combustión son los del tiro forzado, son los que suministran el aire necesario para la combustión. Pueden ser de tiro inducido, como decíamos recién, para extraer gases de combustión de nuestro artefacto. O pueden funcionar en combinación entre ambos y formar lo que se llama un tiro balanceado, que es cuando tenemos un tiro forzado, un tiro inducido, y entre los dos estamos balanceando ese sistema de tiraje. De acuerdo a su diseño, los ventiladores que podemos encontrar son los axiales. Los axiales son esas palas radiales. Generalmente se utilizan bastante poco en lo que son sistemas de combustión, por lo menos de los que estuvimos viendo. Se utilizan en algunos casos, como mencionaba el ingeniero Piteo, en secadoras de grano, los ventiladores tipo axiales. Tienen características de poder tener un mal control del caudal. No hay mucha variación para poder controlar el caudal, excepto que uno les varíe las vueltas. Pero normalmente en quemadores de combustión no se utilizan los axiales, sí se utilizan los centrífugos, que son donde nos vamos a hacer, vamos a explicar un poquito los centrífugos. Y en algunas aplicaciones especiales donde se necesitan altas presiones, los centrífugos normalmente llegan hasta presiones de 500, 600 milímetros de columna de agua, donde se necesitan presiones mayores. Ahí se utilizan los compresores o los soplantes, que son especies de compresores rotantes, los soplantes se utilizan. Normalmente se utilizan en algunos procesos especiales, como pueden llegar a ser o combustión sumergida o algún otro proceso particular. ¿Y son soplantes, no? Se utilizan soplantes. Básicamente no hemos presentado ninguna imagen de combustión sumergida. Vamos a aprovechar, ya que no lo explicamos, muy esquemáticamente. Se suelen utilizar en bateas, en donde hay algún líquido que uno quiere evaporar. Muchas veces o normalmente se utiliza en plantas de tratamiento, donde hay residuos que se necesitan concentrar o evaporar. Y en esa condición lo que se coloca es un sistema, una cámara de combustión que está así, y acá en la punta el quemador, y acá en la punta el sistema de combustión o el quemador. Básicamente, cuando el sistema de combustión está detenido, el nivel es, perdón, acá hay agujeros. Acá hay agujeros. Cuando esto está detenido, el agua ingresa por acá y por una cuestión de hidráulica el agua llega hasta ahí. Cuando el quemador arranca, en el momento del barrido, el aire tiene que empujar toda esta columna de agua y desplazarla inicialmente a través de los agujeros estos. Luego arranca la combustión y los gases de combustión van saliendo por acá y burbujeando por acá. Ese calor que va saliendo va evaporando el agua. Esto es lo que se conoce como combustión sumergida. Ahora imagínense, esta batea por lo menos tiene entre acá y acá 1 metro. Si tiene 1 metro, son 1000 milímetros que tenemos que vencer de columna de agua. 100 milímetros que tenemos que vencer de columna de agua, perdón, sí, perdón. 100. Entonces, es una presión importante. Sumada a esto,
Y generalmente los ventiladores que se utilizan son soplantes, no son ventiladores normales. Un metro son 1000 milímetros. Bueno, El metro sigue teniendo 1000 milímetros. 100 gramos. No, Un metro son 100 gramos. 1000 milímetros de columna de agua. Bueno, entonces al principio estaba bien. Perdón. No, 1000 milímetros de columna de agua. Por Perdón. eso que decía que lo de 500. No hay piedad, ¿no? Claro. ¿Cómo son las paletas de soplante? El soplante, no sé si habrá otros. Los que yo conozco son tipo lóbulos. Los tipo rod. Son tipo así. Son compresores. Claro, y trabajan en conjunto con otros. Van rotando y van circulando en una cámara. Sí. Puede llegar a haber alguno que es un compresor rotativo también, tipo de paletas radiales. ¿Cuál es el tiro inducido? El tiro inducido. ¿Qué pasa y como que succiona? El centrífugo que absorbe, sí. Nosotros tenemos un sistema térmico, o dentro del artefacto, el sistema de combustión, con los gases de combustión que evolucionan acá adentro y salen. El sistema de combustión tiene el ventilador de tiro forzado, mandando aire hacia el sistema de combustión. Y en la chimenea, en algunos casos, se coloca un ventilador que está succionando los gases y lo que se llama como ventilador de tiro inducido. Cuando trabajan los dos, se conoce como tiro balanceado y hay un lazo de control que está manteniendo ese balance entre ambos. Normalmente lo que se hace, se mide en la cámara de combustión una presión y se trata de mantener constante en función de esto, y este va modulando en función de la potencia del quemador. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que hace que mantenga el equilibrio? Cuando nosotros modulamos nuestro quemador, va a haber más llama, menos llama y más gases o menos gases de combustión. Esa mayor cantidad de gases de combustión van a tender a generar una mayor presión. Si yo estoy midiendo la presión dentro del hogar, la puedo ir controlando con esto e ir aspirando. Es algo, el tiro inducido es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en calderas de biomasa, ¿sí? En calderas que queman bagazo, y en algún momento hablábamos de las calderas de bagazo, o calderas de biomasa, se utiliza muchísimo y se mantiene una presión de más o menos menos 5 milímetros de columna de agua en la cámara de combustión. Cuando esas calderas tienen quemadores también, trabajan en esas condiciones de presión de menos 5 milímetros de columna de agua. Gasto 20 mangos de viaje. ¿Y el tiempo mío quién me lo paga? Yo no tengo tiempo. Una condición de diseño normal de esa caldera, no es para mantener las partículas. En esas calderas tenés que poder entrar el combustible sólido dentro de la caldera. Por eso no podés tenerlo presurizado. Si estuviera presurizado, por la entrada de combustible sólido te estaría saliendo los gases. No puede haber mucha depresión porque si no sería mucho aire falso. Eso tiene que ser la pena. Calidad. Calidad. ¿Qué le voy a poner? Bueno, está bien. Está bien, déjelo que yo una semana lo voy para ver. Bueno, para seleccionar los ventiladores, un poco ya nos fuimos anticipando durante la charla de hoy, pero básicamente uno de los datos importantes que necesitamos saber es el flujo volumétrico que nosotros necesitamos, el caudal de aire que nosotros necesitamos para nuestro sistema de combustión. Una y otra cosa es el clavado, doctor. La presión estática, bueno, que es otro dato que necesitamos, que va a estar en función de la contrapresión que tenemos que vencer, de la pérdida de carga que va a tener el cabezal de nuestro quemador, más la pérdida de carga del sistema térmico, más la pérdida de carga del sistema de evacuación de gases. El tipo de fluido no va a ser lo mismo si es un tiro forzado, en donde vamos a manejar aire fresco, o un VTI, en donde estamos manejando gases que tienen cierta suciedad, o a veces también vamos a necesitar otro ventilador más pequeño para hacer la recirculación de gases de combustión que veíamos antes. Entonces el tipo de fluido también es importante a la hora de seleccionar el ventilador de aire o el ventilador centrífugo. La densidad del fluido, veíamos que la densidad cambiaba de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar y variaba de acuerdo a la temperatura. En estos casos sí se puede llegar a utilizar aire caliente o gases calientes. Entonces la densidad es importante. Acá
acá se repite presión, temperatura del fluido, esto está repetido. Otros requisitos que se pueden llegar a necesitar, tener en cuenta para la selección del ventilador, es la velocidad. En algunos casos, algunos usuarios prefieren tener ventiladores de bajas vueltas, de 1500 vueltas o menos todavía. Entonces es necesario también tenerlo en cuenta, son aplicaciones de casos especiales. La tensión, en nuestro país normalmente trabajamos con tensión, si son monofásicos de 220, si son trifásicos 380, pero en grandes instalaciones hay otro tipo de tensiones, 440, 660, puede haber otro tipo de tensiones. Y el tipo del arreglo. El arreglo significa qué disposición tiene el ventilador. Dentro del arreglo ya lo tienen los fabricantes de ventiladores, lo tienen estandarizados, hay diferentes posibilidades de que el ventilador tenga la salida para acá o para arriba o para cada uno de los lados. Eso ya lo tienen estandarizado, es el tipo de arreglo que uno quiere de acuerdo a las necesidades del montaje que nosotros vamos a tener. Además también el tipo de salida de dónde está la salida o la toma de aire y la salida de aire, que está determinado con números, diferentes tipos de arreglo. Se define también cómo es el acople entre el rotor del ventilador, en este caso estamos viendo un acople directo, que es lo que le llaman ellos el arreglo 4, o acoples a través de cojinetes, chumaceras o a través de poleas, que en este caso, por ejemplo, es un acople directo, pero a través de chumaceras, que le llaman arreglo 8. Pero también existen otros que son a través de poleas para cambiarle las vueltas a los ventiladores. O sea, la cantidad de paletas y todo eso, o sea, todo estandarizado. No, primero estamos viendo condiciones generales de selección o que nosotros podemos especificarle a un fabricante de ventiladores. Nosotros le vamos a decir, yo necesito un ventilador, como decía antes, de tal caudal, de tal presión estática, para manejar tal fluido, que tenga tal arreglo, que va a manejar este fluido a tal densidad o a tal temperatura o a cual condición, y que a su vez va a trabajar con 380 volts, 50 Hz, por ejemplo, 3x380. Eso es lo que yo le tengo que especificar al fabricante. ¿Cómo selecciono yo la cantidad de aire? Que es uno de los primeros puntos. No sé si lo vieron seguramente en la parte teórica, vieron cómo calcular la cantidad de aire. Básicamente acá refrescamos que la cantidad de aire necesaria para la combustión va a estar dada por el caudal de combustible multiplicado por la relación estequiométrica del combustible multiplicado por el lambda. Eso me va a dar la cantidad de aire que yo voy a necesitar. El lambda es el coeficiente de exceso de aire, recuerden, ¿sí? Eso es la cantidad de aire que yo voy a necesitar por la combustión. Después, lo que habrá que hacer es cubrirse y tomar algún margencito, algún plus, y no seleccionar el ventilador justo. Uno le tiene que dar un poquito más, ¿no? Cuando selecciona una máquina. ¿Podemos hacer brevemente un ejemplo numérico de eso? Sí, cómo no. Vamos a borrar el pizarrón y lo hacemos. Sí, porque no se vio eso, ¿No? No. No importa, lo hacemos, no hay problema. Vos solo la vi. Vos solo la vi. Bueno, por la duda lo aclaro, pero básicamente nosotros cuando lo seleccionamos para la peor condición, que es el caudal máximo, ¿sí? Entonces, partimos que la cantidad de aire que nosotros vamos a necesitar va a estar dado por el caudal de combustible. Hagamos un ejemplo numérico si quieren. 100 metros cúbicos normales, metros cúbicos, hora de gas natural que vamos a necesitar, multiplicado por la relación estequiométrica. ¿Se acuerdan cuál es la relación estequiométrica del gas natural? 9,75. Va a depender un poco de la composición, pero podemos asumir 9,75 normal metro cúbico por cada normal metro cúbico. Quiere decir que necesitamos 9,75, más o menos una 10 para hacer una cuenta rápida. 9,75 metros cúbicos de aire por cada normal metro cúbico de gas, por el exceso de aire que yo voy a tener en el máximo. ¿Se acuerdan la curva que yo les decía que el fabricante le tiene que suministrar? La curva esa que tenía una forma así. El exceso de aire, el coeficiente de exceso de aire, que normalmente en una combustión oxidante, donde se quiere tener el mínimo exceso de aire, puede ser un 10%, entonces el coeficiente de exceso de aire es 1,10. En función de esto, calculamos, y básicamente esto nos va a dar que este quemador va a necesitar unos 1000 metros cúbicos por hora de gas natural, de aire de combustión, en el máximo.